Bien, bueno, gracias. Em, Nada, profe. entonces, bueno, ustedes saben que la primera parte de cursos se trataba un poco de los conceptos, digamos, que están asociados a mecánica, ¿no? Lo que llama mecánica clásica. Em, Empezamos considerando un poco el tratamiento de sistemas puntuales, ¿no? O sea, consideramos los sistemas como puntos y estudiamos el movimiento en función de las coordenadas de ese punto, ¿no? De identificación de un punto. La parte de sistema de partículas la vimos, o sea, en dos modelitos, o sea, en dos consideraciones. En una, lo que serían los sistemas de partículas en general, considerando el concepto de momento lineal. Y la otra parte, ya más asociada a sistemas que vamos a estudiar a partir de ahora, que son los sistemas macroscópicos, la parte de fluido, ¿no? Donde el fluido en realidad se escribe como a partir de conceptos locales, como por ejemplo la densidad y conceptos el concepto de fuerza como que viene un poco reforzado con un nuevo concepto que es la presión, ¿no? Este, entonces, desde ese punto de vista es que ahora partimos para estudiar lo que ocurre con los sistemas, particularmente fluidos, sólidos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, dentro de los fluidos, lo que serían líquidos y gases, ¿no? Por ejemplo. Esos son los sistemas que consideramos ahora. Entonces, para definir esos sistemas, ¿se acuerdan que teníamos conceptos de densidad, presión? eh, Consideramos, por ejemplo, idea de volumen. Y esos son lo que llamamos variables macroscópicas. Disculpen. Variables macroscópicas, o sea, porque era como una definición global del sistema, o sea, si no considerando lo que pasaba con cada punto, sino como una medida global, ¿no? Eh, entonces, por eso se llama macroscópico. En este caso no consideramos, o sea, vamos a ir un ida y vuelta, pero no vamos a considerar mucho la composición de los sistemas, o sea, la parte en qué está compuesto, por ejemplo, un sólido, un líquido, un gas. Eh, Vamos a tirar algunas ideas, pero en realidad no vamos a considerar esos conceptos para desarrollar lo que vamos a desarrollar. Este, entonces, si uno tiene un sistema como un sólido, ¿cierto? Un líquido, un gas, aparte de la idea de que ese sistema tiene un volumen sobre el cual se pueden ejercer fuerzas que generan presiones, digamos, pues tenemos volumen y presión como variables. Eh, También hay otra variable nueva que en realidad no estábamos considerando, que es la temperatura. Eh, el concepto de temperatura, digamos, intuitivamente creo que lo tenemos todos, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, uno sabe, habla de frío y caliente, o sea, el contacto de la mano, por ejemplo, con algún objeto, me permite establecer una especie de relación de comparación de temperaturas, si ustedes quieren, a través de la idea de frío y caliente, ¿no? Que uno pone la mano y dice, bueno, esto está frío, esto está caliente. Y también hay otra idea de que es que si uno, por ejemplo, calienta, como se dice, un sistema, por ejemplo, agua en una hornalla o en una pava eléctrica, y después eso lo sirve, uno ve que el agua realiza un montón de procesos, pero entre los procesos que realiza es eh, dejar de estar caliente, básicamente, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Si uno deja suficiente tiempo esa agua ahí, lo que va a pasar es que en algún momento uno posa la mano sobre el vaso que tenía el agua caliente y uno dice que se enfrió, o sea, que está a la temperatura del medio ambiente. Este, es decir, que la sensación de calor y frío, digamos, cambió, ¿cierto? Y el sistema llegó a una especie de equilibrio en el cual si uno lo sigue tocando, digamos, con la mano, en realidad va a sentir siempre lo mismo, o sea que no siente ni que esté frío ni caliente, ¿cierto? En ese momento se dice que llegó a lo que se llama un equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, que es un estado al que llega si pones dos cuerpos en contacto, digamos,
a distintas temperaturas, ¿no? Ejemplo de esto puede ser entonces el vaso de agua caliente en un medio externo, o sea, pero también puede ser, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, o agua en un termo, por ejemplo, en un termolar, si usted quiere, y le tiro hielo, ¿no? Entonces, depende de la cantidad de hielo que yo le tire, en algún momento el sistema va a enfriarse hasta cierto punto y va a quedar a esa temperatura, dependiendo obviamente, de la calidad del termolar que tenga. Si el termolar es ideal, en realidad lo que va a pasar es que el sistema debería mantener su temperatura ad infinitum, digamos, y si el termolar no es muy bueno, entonces lo que va a pasar es que el sistema va a empezar a elevar su temperatura de manera muy lenta. Entonces, son ejemplos en los cuales uno se da cuenta que existe el concepto de equilibrio térmico, y el equilibrio térmico entonces define de alguna manera, o sea, o quizás nos permita definir de alguna manera lo que es la temperatura, que básicamente tiene que ser una magnitud física, y por lo tanto yo debería necesitar asignarle mediante menciones valores numéricos a esa magnitud. Entonces lo que sigue ahora más o menos, acá tienen algunas ideas, así empieza el libro, digamos, de Resnick, creo que era. Te da valores de temperatura para una escala particular, que es la escala de Kelvin, digamos, que se puede obtener a partir de la que ustedes más conocen, que es la escala de Celsius, que es la que da los termómetros comunes, digamos, que uno tiene en la cocina, o por ejemplo en un laboratorio quizá de bioquímica, digamos, de estos que hacen análisis, ¿no es cierto? Después puede tener otro tipo de termómetro, si es un laboratorio un poco más científico, puede tener otro tipo de termómetro, y probablemente, si el laboratorio es científico, quizá la graduación del termómetro esté en temperatura de Kelvin, ¿no?, en lugar de Celsius. Entonces acá tienen varias... Disculpen. Acá tienen varias temperaturas típicas, solamente para que vean en el universo de la física, digamos, entre qué valores pueden oscilar en esta escala particular, ¿no? O sea, por ejemplo, tener la temperatura más baja que se ha logrado desde el punto de vista experimental en un laboratorio, que es 10 a la menos 9 Kelvin, ¿cierto? Y después tenemos la temperatura más alta conocida, que es 10 a la 39 Kelvin, que es un número muy grande, digamos, que es la temperatura del universo justo después del comienzo del Big Bang, ¿no? Y después tenemos un montón de otras temperaturas, por ejemplo, el centro del Sol, la temperatura del punto de congelación del agua, ¿cierto?, que es del orden de 273 grados Kelvin, ¿no? Que sería lo mismo que decir 0 grados Celsius, la temperatura del universo, etcétera, ¿no? O sea, son valores, digamos, que aún no sabemos cómo se calculan, pero que, bueno, son valores típicos en la escala del sistema internacional, que es la escala Kelvin. Bueno, entonces, ¿cómo defino el número que identifica a esa magnitud que es la temperatura? Entonces vamos a establecer ahora un procedimiento para poder definir esa magnitud, ¿está bien? Entonces, nosotros lo primero que necesitamos es tener un estado de equilibrio térmico, o sea que, por ejemplo, si fuera algún sistema, tenemos que dejarlo, ¿cierto?, o de alguna manera. Por ejemplo, si vos agarras agua, la pones en un termo y no le agregas nada, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el agua, en realidad, no va a cambiar su estado de estar frío o caliente, va a seguir siempre en el mismo estado y va a estar en equilibrio térmico durante mucho tiempo. Cuando mejor sea el termo o termolar que yo uso, obviamente, más tiempo va a permanecer el agua en ese estado. Entonces, supongamos que nosotros logramos poner el sistema un tiempo muy grande o un tiempo suficiente, digamos, en ese estado de equilibrio térmico. Ese estado de equilibrio térmico en realidad depende, obviamente, depende de las variables del sistema, que en el caso, por ejemplo, de un fluido, ponele, o un sólido, serían siempre identificadas con la presión que se ejerce, ya sea por el medio externo, de alguna forma, y en general el volumen del sistema, ¿no? ¿Está bien? Esa sería una de las formas. Obviamente hay otros sistemas, por ejemplo, acá no quiero hablar mucho, pero en el caso de la parte eléctrica, van a tener otras variables relevantes, como por ejemplo la resistencia eléctrica, que en su momento, cuando ustedes cursen EMOS, van a ver qué es, que es una magnitud que también
tiene un valor diferente en cada estado de equilibrio térmico, ¿cierto? O así de manera, hablando de manera poco formal, para cada temperatura hay una resistencia, básicamente. Ese es un punto de partida. Entonces, cuando uno suma esto, dice, bueno, listo, yo puedo aumentar la temperatura por ejemplo, de un alambre, ¿cierto? Puedo aumentar la temperatura del alambre y lo que va a pasar con el alambre es que si la presión siempre es la presión atmosférica, el alambre va a aumentar su volumen. Esto que digo es una afirmación que en realidad tiene su demostración desde el punto de vista experimental. O sea, yo hago el experimento, ¿cierto? Y caliento un alambre con algún medio, por ejemplo, con fuego, por ejemplo, con alguna resistencia que prendo y lo arrimo al alambre. Y entonces lo que va a pasar es que el alambre eleva su temperatura, como se dice, o sea, se calienta. Y lo que van a observar ustedes es que la longitud, por ejemplo, del alambre va a aumentar. Si ustedes miden de manera precisa la longitud del alambre, van a ver que a medida que van calentando el alambre, aumenta la longitud. ¿Está bien? Este es un ejemplo. Obviamente hay otro ejemplo. Por ejemplo, el caso del mercurio en un recipiente. Lo mismo. Ustedes calientan el mercurio en un recipiente y lo que va a pasar es que el volumen del mercurio va a aumentar, ¿cierto? Si el recipiente es un recipiente con un área transversal pequeña, en realidad, cada vez que aumenta el volumen, va a subir la altura del mercurio sobre sobre el recipiente, ¿no? Y entonces uno puede relacionar de manera directa, podría relacionar la altura del mercurio con la temperatura, o digamos, el estado térmico, digamos, del sistema con el cual está en contacto, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de definir temperatura va a tener que ver entonces de relacionar el concepto de la magnitud temperatura con alguna propiedad del sistema que cambie. Por ejemplo, en el caso de mercurio, con la altura de mercurio en un tubo muy finito, en el caso del alambre, con la longitud del alambre que aumenta cuando uno le entrega calor, por ejemplo, o sea, lo calienta, como se dice. Entonces, hay una magnitud que varía con el estado térmico, temperatura, y yo a partir de ella voy a definir el número temperatura. ¿Está bien? Así es la definición que vamos a establecer. Bueno, nosotros para poder definir la medición, digamos, para poder medir, para poder usar un aparato que me permita medir la temperatura, tiene que pasar lo siguiente, que es lo que está acá en rojo, ¿no? Tiene que pasar esto, hablando del equilibrio, ¿cierto? Entonces, yo tengo un sistema T, ¿cierto? Tengo un sistema T que puede ser, por ejemplo, el vaso de mercurio o el alambre, ¿está bien? Que vendría a ser el aparato que me sirve para comparar estados térmicos, ¿está bien? Después tengo dos sistemas A y B. Entonces, hay un principio de la termodinámica que es este principio cero, que dice que si A y B están en equilibrio con un sistema T, ¿cierto? Entonces A y B están en equilibrio entre sí. Esto es como una especie de ley de la transitividad, pero para el caso de la definición, digamos, de comparar estados térmicos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esta transitividad, que no es trivial, o sea, acá le pongo, no sé si puse el ejemplo, todos los libros ponen este ejemplo porque es el más evidente. Por ejemplo, la propiedad de que dos polos se atraigan es una propiedad que no es transitiva, ¿cierto? De hecho, si ustedes juegan con un imán, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el imán atraiga a otros dos, ¿cierto? Con los polos, no implica que estos se atraen entre sí, sino al contrario, se repelen. ¿Está bien? Entonces, como ese típico ejemplo de que la transitividad en las propiedades de la física no siempre se cumple, digamos. Entonces, no es trivial esto, ¿no? Entonces, esto se te muestra, este principio de la ley cero de la termodinámica,
se demuestra experimentalmente, ¿cierto? Entonces, esto que me asegura de que la temperatura, si yo con el sistema T lo uso para definir temperatura, entonces la temperatura que se define con ese sistema va a ser independiente del sistema al cual lo pongo en contacto, ¿no? ¿Sí? Aquí. Bien. Entonces, una vez que definimos esta propiedad de transitividad de la temperatura, que es súper útil, porque si no, si A y B no estuvieran en equilibrio, a pesar de que sí están con T, entonces el número que define T no representaría nada, porque pongo en contacto A y B y empezarían a pasar cosas, digamos, empezaría a calentarse A o B. Y entonces, ¿cómo puede ser de que el número que T me dio sea un estado térmico, representa un estado térmico de equilibrio? Si A y B no estaban en equilibrio. Entonces, la propiedad de transitividad por eso es muy importante. Entonces, el número que me da T representa el estado térmico de A, de B, cualquiera de los dos, porque los dos están en equilibrio térmico, ¿cierto? El mismo estado de equilibrio y por lo tanto va a ser el mismo número asignado a la temperatura. Bueno, basado en esto, entonces, podemos hacer una especie de mecanismo para definir la temperatura de un sistema. Sí. ¿Eso es independiente del tipo de sistema que estemos utilizando? El tema de la transitividad de la temperatura, digamos. Claro, o sea, en realidad la transitividad es con respecto al equilibrio térmico. Entonces, la temperatura debería ser un número que representa ese estado térmico, ¿no? Que de alguna manera representa ese estado térmico. Entonces, Bien. ¿está bien? Entonces, esta transitividad respecto de los estados de equilibrio térmico es universal, digamos, se supone. O sea, siempre es válido. Lo cual no quiere, o sea, quiere decir que el número que me dé T representa un estado de equilibrio térmico particular. Ahora, si yo hago otro termómetro y le asigno el número con otro procedimiento, entonces quizá me dé otro número, ¿viste? Me dé otro número. Pero ese número, si uso ese termómetro, va a ser el mismo para A y B, ¿cierto? O sea, distintos termómetros pueden dar distintos valores, pero el mismo termómetro tiene que dar el mismo para dos estados que estén en equilibrio térmico. Eso Bien. es más o menos la idea de esto, ¿no? Entonces, fíjate, distingo equilibrio térmico del número de temperaturas, ¿no? O sea, yo puedo definir temperatura usando diferentes procedimientos o diferentes sistemas o diferentes variables, ¿no? Del sistema mismo. O sea, lo puedo definir. Y no me asegura nada que la temperatura que resulte va a ser comparable, ¿cierto? Con el resto. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, para definir temperatura, resumiendo un poquito, necesitamos esto que dice aquí, ¿no? O sea, necesitamos una sustancia primero, por ejemplo, el mercurio, puede ser el gas en un bulbo, ahora vamos a hablar de eso. Podría ser también el alambre, ¿no? Podría ser un alambre. Eso podrían ser las sustancias. Después necesitamos una magnitud termométrica que tendría que ser algo que varíe fuertemente o que varíe mucho con la temperatura. Entonces, por ejemplo, me agarro un tubo de área muy pequeña y pongo mercurio abajo. Entonces, como el área es muy pequeña, cada vez que varía el volumen de mercurio, se va a levantar un montón la altura en el tubo, ¿no? Entonces, la altura que se le va en un tubo capilar, obviamente, que sería el caso de tubo más finito, con menor área posible, puede ser la presión de un gas también, o puede ser la longitud de un alambre de cobre, por ejemplo. ¿Está bien? Esas son magnitudes que yo puedo medir y que dependen fuertemente de cuál es el estado térmico que tiene el sistema, y por lo tanto me van a permitir asignar números que estén representables, ¿no? De la temperatura. Y después lo que necesito es, a partir de medir esa variable, a partir de medir, por ejemplo, la presión del gas o de la medición que yo hice, definir el número de temperatura, ¿cierto? O sea, necesito una relación arbitraria, ¿no? Una fórmula que me dé el número de temperatura a partir de la magnitud medida. ¿Está bien? Entonces, yo obviamente puedo usar cualquier fórmula que yo quiera, ¿no? O sea, en principio.
La fórmula más sencilla, ¿no? Sería la lineal, ¿está bien? O sea, una que yo obtenga la temperatura multiplicando alguna constante por la magnitud que medí, X, ¿está bien? Esa es la relación más sencilla. Entonces, por ejemplo, en el capilar del mercurio, agarro y mido la altura de mercurio y inmediatamente a eso le asigno un valor de temperatura multiplicando por esta constante A, en principio. Obviamente el valor de A tiene que ser arbitrario, o sea, es arbitrario en principio, o sea, yo no tengo ni un criterio físico como para decir, bueno, cuál tendría que ser el valor de A. Entonces es como arbitrario, ¿cierto? Y tengo que definirlo. Entonces, en principio uno tendría que hacer entonces una especie de estandarizado de ese valor. O sea, ¿cómo vamos a definir A, por ejemplo? Ya que es arbitrario, tengo que informar a otros científicos, a otros físicos, cuál es el procedimiento que yo usé para definir el valor de A. Y ya que estamos, entonces, estandaricémoslo para todos los físicos, para toda la comunidad científica. Entonces, para eso lo que se hace es simplemente se considera un estado de equilibrio térmico particular fácilmente reproducible, ¿cierto? El cual se define como punto fijo. Por ejemplo, yo le digo, a ver, para que no quede esto en el aire, por ejemplo, yo podría agarrar, como le decía, tener un termo y ahí pongo agua, una cierta cantidad de agua. Después ahí le agrego hielo, ¿cierto? En suficiente cantidad como para que el sistema en algún momento, puede pasar que el sistema se empiece el agua básicamente se empieza a enfriar, ¿cierto? Se enfría, hasta que no se enfría más, ¿cierto? Y el sistema queda ahí con un poco de hielo y agua muy fría. En ese punto, cuando ya no ocurre más nada, o sea, el sistema está en equilibrio térmico, y en el equilibrio térmico en el cual el agua y el hielo están en equilibrio, por lo tanto, están a la temperatura de fusión del hielo, ¿no? Entonces ese podría ser un punto fijo, ¿está bien? El punto de fusión del hielo, por ejemplo. Otro punto fijo podría ser, por ejemplo, si yo le entrego calor al agua, ¿cierto? Le entrego calor hasta que el agua se empieza a evaporar. Y entonces en ese momento en el cual el agua se está evaporando, se genera, digamos, el sistema está en equilibrio, el agua y el vapor están en equilibrio, y ese sería el punto de vapor del agua. Entonces ese sería otro punto fijo. Entonces en un punto fijo la temperatura del sistema no cambia, y el sistema está estable, digamos, en ese punto, digamos, en cuanto a lo que temperatura se refiere, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene el punto fijo definido, lo que tiene que hacer es poner en contacto el aparato termómetro, por ejemplo, el alambre, por ejemplo, el gas en el bulbo, por ejemplo, la columna del mercurio, digamos, que está en el recipiente, ¿no? En el tubo capilar, pone en contacto ese sistema con el sistema del punto fijo. Por ejemplo, mientras el hielo está en equilibrio con el agua, sumerjo una parte del alambre, ponele, suficiente profundidad, y tengo que poder medir la longitud. Obviamente quizá no sea muy práctico en el caso del alambre, pero bueno, tengo que armar obviamente el dispositivo de manera conveniente para poder hacer esa medición. Entonces supongamos que podemos medir el valor de la longitud del alambre para ese caso, ¿no? Para el caso del punto fijo del hielo, ponele. Ese valor medido va a ser X0, ¿está bien? Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, para X0, para el punto fijo del hielo, ponele, voy a definir la temperatura T sub A que yo quiero, ¿cierto? Y eso va a definir mi escala. ¿Está bien? Yo tengo que reportar cuál es el valor ese que yo defino. Obviamente, esto se hizo hace mucho tiempo, entonces con los años, digamos, la gente empezó a estandarizar cuáles eran los valores que se usaban y cuál el punto fijo. Entonces, relativo a eso, se define la escala Kelvin, entonces, ¿no? Que es la primera escala, que esta es la escala del sistema internacional. Esta creo que le llaman escala Kelvin, o sea, escala fija, escala física de Kelvin, o escala experimental de Kelvin, en la cual se usa el punto triple del agua, que es el punto en el cual coexisten
el agua en su estado líquido, en su estado sólido, que sería hielo, y también en estado vapor. Los tres estados en equilibrio, ¿está bien? Entonces uno logra de alguna manera, desde el punto de vista experimental, lograr ese estado de equilibrio, y ahí mide, digamos, la propiedad correspondiente al termómetro que uno esté considerando. En general, cuando hablamos de escala Kelvin, se usa el termómetro de gas a volumen constante. Entonces, uno mide el valor de la propiedad X3, sería el valor medido en el punto triple, obviamente el 3 viene por el triple, y a ese valor estandarizadamente se le asigna la temperatura de 273,16 Kelvin. ¿Está bien? Ese es el procedimiento. Entonces, con esta asignación de criterio, nos quitamos un poco encima, por lo menos, la arbitrariedad del valor T sub A y también un poco cuál es el punto fijo que usamos para definir la escala, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces está la escala Kelvin física o experimental, ¿cierto? Y esto vale para cualquier sistema, particularmente podría ser un gas. Pero podría ser otra cosa, podría ser una resistencia eléctrica, por ejemplo, también, y yo podría definir mi escala Kelvin física usando la resistencia eléctrica, ¿está bien? Podría ser también un alambre, ¿cierto? Cualquier sistema. Yo podría definir mi escala Kelvin experimental para cualquier sistema. Bueno, pero particularmente podría elegir un gas. Entonces un gas, este sería un termómetro de gas, miren. Acá tengo el gas, adentro del gas, acá tengo el gas, ¿no? Acá tengo el gas, obviamente el gas ocupa todo este espacio, hasta este punto, y acá hay una columna de algún líquido, que puede ser mercurio, por ejemplo, ¿está bien? Y este líquido está abierto al medio externo, ¿cierto? Y entonces acá tenés presión atmosférica, en este punto, ¿no? Y en este punto tenés la presión del gas, ¿eh? Entonces, lo que pueden observar ustedes si hacen mediciones es que dependiendo del sistema en el cual esté en contacto el gas, digamos, esta altura va a ir cambiando, esta altura H va a ir cambiando. También cambia el volumen del gas, por lo tanto acá lo que se hace, se pone una referencia. Entonces lo que hace uno es levantar esta rama, la mueve, de tal manera que este borde líquido quede siempre en el estado cero de referencia, ¿eh? Y con eso uno lo que se asegura es que el gas siempre ocupa el mismo volumen, ¿está bien? O sea, sería este volumen. Una vez que uno se asegura de eso, puede medir cuál es este valor de H, ¿sí? Y entonces puede calcular cuál es la presión del gas, ¿eh? O sea, puede calcular. Entonces el termómetro de gas te permite entonces hacer esa medición. El sistema está a una cierta temperatura desconocida, pero yo puedo medir la presión. Entonces, mido la presión como la presión atmosférica en este caso, menos la densidad del líquido, o sea, por ejemplo, mercurio, por G por la altura que mediste, ¿no? Con la escala. Una vez que uno mide la presión, ¿cierto? Puede obtener el valor de la temperatura en la escala Kelvin experimental y me da este número, se hace 273,16 por la presión a cierto estado desconocido, pero tuve que haber medido, o sea, realizar el mismo procedimiento poniendo el gas en agua en equilibrio con el vapor de agua y con equilibrio con el hielo, que sería el punto triple. Y ahí tuve que hacer el mismo procedimiento, entonces medí P y también medí P3, ¿está bien? P va a estar asociado a H y P3 va a estar asociado a H3, o sea, el valor de H medido cuando acá metí agua en equilibrio con el hielo y el vapor, ¿cierto? Que en realidad no estamos discutiendo cómo logramos llegar a cómo logramos reproducir ese estado desde el punto de vista experimental, ¿no? Pero supongamos que lo hicimos. Entonces podría definir un valor de temperatura en la escala Kelvin de los gases, ¿está bien? Digo de los gases porque si yo calculo este valor para un gas, me va a dar diferente que si lo calculo en un termómetro, por ejemplo, de mercurio, ¿está bien? No va a dar el mismo número, lamentablemente. O sea que en ese sentido la escala no sería completamente universal, ¿no es cierto? Porque dependiendo del termómetro, la misma definición lleva a distintos números, ¿está bien? Inclusive, si yo tuviera distintos gases, acá, la escala también
el resultado de esta cuenta me da diferente. O sea, dependiendo del gas que ponga acá, este número es diferente. No es lo mismo que yo tenga CO2, por ejemplo, que nitrógeno 2, que oxígeno 2, ¿cierto? O sea, entonces este número va a ir cambiando de acuerdo al tipo de gas y también va a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de moles. O sea, a la cantidad de gas que yo tengo, también este número cambia. O sea, todo eso hace que, en realidad, la definición de temperatura siga siendo un poco, siga siendo particular del termómetro que uno está usando. Así que, bueno, eso es una desventaja de la definición que dimos nosotros, ¿no? Pero es una cosa que está intrínseca en la definición misma de temperatura. Ahora, hay una cosa interesante respecto a los gases, que por ahí ustedes ya por ahí vieron en química, que es la siguiente, miren. Yo puedo hacer este experimento, acá le podría poner una valvulita, de alguna manera podría ir sacando cantidad de gas, o sea, podría variar la cantidad de gas que hay dentro de este recipiente, de este bulbo, como le llaman. Y bueno, suponete que tengo un sistema que puede hacer que aumente, que puede en realidad hacer que disminuya la cantidad de gas. ¿Está bien? Bueno, si yo voy disminuyendo la cantidad de gas, o sea, saco un poquito de gas y hago esta medición, ¿cierto? Para un gas dado, por ejemplo, no sé, oxígeno, nitrógeno. Bueno, hago la medición. Obtengo T, por ejemplo, de una cierta temperatura, por ejemplo, agua en ebullición. ¿Está bien? Medí P3, medí P, hago el cociente, hago esta cuenta y obtengo la temperatura. Bueno, repito el procedimiento. ¿Está bien? Saco un poquito de gas y hago otra vez la misma medición. Vuelvo a repetir y así sucesivamente. Y lo que va a pasar es que voy a tener valores más pequeños cada vez de esta presión P3. ¿Está bien? A medida que yo saco gas, obviamente P3 va disminuyendo. Y cuando yo supuestamente no tuviera más gas, o sea, si yo le saco todo el gas, P3 tiende a 0. ¿Está bien? Bueno, a ver si eso está aquí. Entonces, si yo estoy midiendo la temperatura de ebullición del gas y agarro un gas particular, tengo esto aquí, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno 2. Parto de una cantidad de moles, ¿cierto? O sea, de una cantidad de gas, y voy sacando gas y voy recorriendo esta curva de aquí, ¿no? Estos podrían ser tranquilamente mediciones experimentales. Voy disminuyendo, o sea, a medida que disminuye la cantidad de gas, P3 disminuye, y en algún momento tiende a 0. Obviamente no llego a 0, acá paro, por ejemplo, la medición y después extrapolo, o sea, tiro la línea. Pero ponele, si pudiera, voy sacando hasta que llego y me converge en este punto el valor para la cantidad de gas tendiendo a 0. ¿Está bien? Obtengo esta temperatura que es básicamente 373,125 Kelvin, por ejemplo, para el nitrógeno. Como ven, puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para el gas hidrógeno 2, y agarro el gas otra vez, parto de esta presión y empiezo a sacar cantidad de gas, hasta que en algún momento la cantidad de gas tiende a 0, y lo que va a llegar es que casualmente llega al mismo punto, o sea, al mismo valor de temperatura. Esto es súper interesante porque nosotros venimos diciendo, o sea, recién le acabo diciendo ya, pero si yo uso distintas sustancias, no puedo esperar que el valor de la temperatura que yo mido sea el mismo. Sin embargo, lo que veo es que si yo uso distintos tipos de gases, en realidad, si yo disminuyo la cantidad de gas de mi termómetro, haciendo tenderla a 0, todos los termómetros de gas miden lo mismo. ¿Está bien? Todos los termómetros de gas, donde obviamente recuerden que se mantiene el volumen constante y varía la presión. Todos los termómetros de gas volumen constante van a obtener el mismo resultado, que es 373,125 Kelvin. ¿Está bien? Bueno, por esta razón, esta escala es una escala universal de los gases. ¿Está bien? O sea, todos los gases miden este mismo valor, esta misma escala, siempre y cuando uno realice este procedimiento, ¿no? Entonces, esta escala es la escala universal de los gases perfectos, ¿cierto? La cual se define con este procedimiento que le acabo de contar. Entonces, esta temperatura es universal, todos los gases miden lo mismo. Se define entonces como 273,16, ahora en Kelvin, ¿cierto? Límite, cantidad de gas tendiendo a 0, o de P3 tendiendo a 0, también ponen en algunos libros.
del cociente de la presión medida en el estado térmico que me interesa, dividido la presión medida en el punto triple para la misma cantidad de gas, ¿cierto? Para la misma cantidad de gas y después hago tendiendo la cantidad de gas a cero. Entonces, el número que obtengo con esta escala es el número de temperatura de todos los gases y se llama escala de los gases perfectos porque justamente está asociada a la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? Del modelo de gas ideal. Bueno, esta es entonces la escala que nosotros consideramos. ¿Por qué? A ver, esta es una escala que sirve para todos los gases, pero la pregunta es, ¿sirve para todas las sustancias? Por ejemplo, si yo considero otra sustancia, esta escala es también la misma escala. Y uno puede después, cuando consideremos el segundo principio de la termodinámica, que lo vamos a ver después más adelante, vamos a mostrar que esta escala definida de esta manera se puede usar como una escala universal, ¿verdad? O sea, una escala basada en el segundo principio de la termodinámica, que es un principio válido para cualquier sustancia, ¿está bien? Entonces, por eso es importante esta escala. O sea, no solamente es universal para los gases, sino que podemos demostrar de que se puede usar también como una escala universal de la física, digamos, en temperatura, para cualquier sistema. ¿Está bien? Eso no es, en este momento es algo arbitrario, en algún momento lo vamos a discutir, probablemente. Bueno, entonces, partimos entonces del sistema de la definición de temperatura y llegamos a la mejor escala posible, en principio, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, en el sentido de que es una escala que se define de manera, por lo menos universal para todos los gases. Entonces, es lo mejor que podemos tener en este momento. ¿Está bien? Bueno, obviamente, esta escala se relaciona con otras escalas conocidas, como por ejemplo la Celsius. Yo, en realidad, ustedes ya vieron la escala Celsius, la miden los termómetros comunes, generalmente lo van a encontrar. Los termómetros comunes que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, particularmente. Y así que, bueno, ustedes la escala les es más familiar, ¿no? Pero entonces lo que hago yo es definir la escala Celsius a partir de la que acabamos de definir, que es la de los gases perfectos. Para definir la escala Celsius, lo que hay que hacer es restarle a la escala Kelvin 273,15. Y ese resultado me da grados Celsius. ¿Está bien? Particularmente, por ejemplo, en esta escala, en la escala Celsius, la temperatura del punto triple del agua es muy parecida a la temperatura de fusión, que es la temperatura del punto triple es 0,01 grados Celsius. O sea, está muy cerca del punto triple del punto de fusión del agua, a presión atmosférica, ¿no? Que conocemos generalmente, conocemos nosotros por experiencias que hayamos hecho en secundaria o simplemente cotidianas. Bueno, una escala que es menos conocida, pero que se usa en Estados Unidos, por ejemplo, es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit también se relaciona con la escala Celsius a partir de esta ecuación de acá. ¿Está bien? Una cosa interesante que hay que señalar, que ustedes más o menos por ahí lo ven, es que un grado, o sea, un intervalo de un grado Celsius, o sea, un intervalo es el cambio de temperatura entre dos valores. Un intervalo de grados Celsius es igual a un intervalo de grados Kelvin. ¿Está bien? Eso lo ven porque acá se hacen deltas, ¿ves? Le dan iguales. O sea, la temperatura Celsius no es igual a la Kelvin, pero el intervalo de temperatura de un grado Celsius es igual a un intervalo de temperatura de un grado Kelvin. ¿Está bien? Es importante que noten la diferencia entre intervalo y valor de temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si yo marco un termómetro de mercurio entre dos divisiones, tengo 1 centímetro para la escala Celsius, ¿cierto? Entonces quiere decir que en la escala Kelvin también voy a tener 1 centímetro, entre dos valores de temperatura, los mismos valores. Bueno, por otro lado, la escala Fahrenheit no se relaciona con un factor, una pendiente, si ustedes quieren acá, tiene una pendiente 9/5 que no es 1, ¿ven? Acá tienen Tc igual a 1T menos tata. Entonces, por eso es que los deltas son iguales. Pero acá tienen 9/5 de Tc. Entonces hay un factor, no solamente hay un corrimiento, como en el caso de la escala de Kelvin, sino también hay un factor de
si quieren, de ampliación, ¿no? De distancia entre dos valores, ¿no? O sea, que no son los mismos cambios de temperatura para los mismos estados térmicos, ¿no? ¿Está bien? Entonces la relación entre las tres escalas que por ahí nos interesan. Obviamente hay otras escalas, pero la verdad no nos interesan tanto. Acá uno puede definir, por ejemplo, este caso de... Yo puedo definir una escala mía, la escala Z, por ejemplo, o S de Sergio, a partir de una conocida, por ejemplo, de la escala Celsius en una relación lineal, o no, o puede ser no lineal también la relación. Y bueno, esa escala, obviamente, yo tengo que decir cuáles son las constantes A y B para definir mi escala Z, ¿no? Y con eso ya puedo simplemente establecer cuáles son los nuevos valores, ¿no? ¿Está bien? O sea, eso puede ser arbitrario. Lo que pasa es que después cuando lo quiera comparar esta escala cuando, por ejemplo, haga mediciones yo y reporte científicamente las mediciones con la escala Z, tengo que explicar cómo hice para definir esa escala a los científicos que leen mi trabajo. Si no, es como que no... Al no ser... es lo que pasa con cualquier sistema de unidades, ¿no? Si uno define algo arbitrario, no puede reportar después y esperar que la gente entienda cuál es la implicancia de los resultados que uno tiene. ¿Está bien? No sé si todavía están. ¿Sí? No me desconecté, ¿no? Estaba hablando solo. ¿Están conectados? Sí, profe. Ah, está bien. Bueno, entonces, bueno, ahora definimos entonces lo que es la temperatura. Consideremos los sistemas que vamos a usar nosotros dentro del estudio de la termodinámica. Vamos a estudiar, en principio, podríamos estudiar lo que llaman sistemas químicos, pero lo llaman esto, que son sólidos, fluidos y gases. ¿Está bien? Bueno, entonces, un sistema sólido, fluido, gas, ¿cierto? En general, nosotros, por ejemplo, para un gas, acá particulariza, dice el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Entonces el gas tiene un volumen. Y además, sobre el gas se puede ejercer presión de distintas maneras, que ahora, por ejemplo, le voy a contar como una forma. Si el volumen que contiene el gas es un volumen rígido, entonces, obviamente, si bien el gas presiona las paredes del recipiente, este no se deforma, ¿no? Entonces, pero el gas le ejerce una presión. Como se dice, el gas está a una determinada presión. Entonces, tenemos una presión y un volumen, ¿cierto? Y ahora le sumamos la variable temperatura, ¿cierto? Entonces, si este sistema está en equilibrio térmico y además su presión y su volumen no cambian, ¿cierto? Se produce lo que se llama el equilibrio termodinámico. O sea, entonces el equilibrio termodinámico está definido por valores fijos de presión, volumen y temperatura en mi sistema, ¿no? Se puede ver, ¿cierto? Desde el punto de vista experimental, que en cualquier sistema físico de estos, la presión, el volumen y la temperatura no son independientes. ¿Está bien? Existe lo que se llama una ecuación de estado, o sea, una relación entre las tres variables, que acá la simbolizo con la F de función de presión, volumen y temperatura igual a 0, ¿no? Es una función. En este caso estoy dando una ecuación implícita, ¿no? Que básicamente dice que existe una relación entre las tres variables termodinámicas. Eso ocurre para cualquier estado de equilibrio termodinámico. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo un gas, puedo usar la temperatura definida de Kelvin, ¿no? Y la presión y el volumen en el sistema internacional medidos. Esta ecuación, acá como menciona, esa relación, en realidad debería ser una ecuación muy compleja, en el sentido de que ustedes se imaginan que si la ecuación tiene que describir, por ejemplo, una sustancia cualquiera, puede pasar por cualquiera de los tres estados, ¿no? O sea, puede ser, en algún momento puede ser un gas, puede ser un líquido
o puede ser un sólido. Y a la vez, estando en estado sólido, puede pasar por distintas fases estructurales, ¿no es cierto? Que por ejemplo le pasa al agua. Y una sola ecuación debería ser capaz de describir todo ese comportamiento complejo, ¿no? Entonces, evidentemente, la idea de escribir una sola ecuación para una sustancia que describa todas las posibilidades de estados por los cuales la sustancia puede pasar, con sus estructuras y todo eso, en realidad sería tan compleja, digamos, que en realidad pierde utilidad, ¿no? Entonces, en general en física lo que se hace es se consideran las fases, distintas fases. Por ejemplo, si el sistema es gas, y se establece una ecuación para el sistema como un gas. Después se considera qué pasa con un líquido. Bueno, se puede hacer una ecuación de estado para el sistema como un líquido. Y así, si tengo un sólido, también lo mismo. Entonces, cada una de estas fases del sistema se estudian de manera separada. Y entonces hablamos de la ecuación de estado de un gas, ¿viste? O de la ecuación de estado de un líquido o de un sólido. O sea, no estudiamos la sustancia completa, digamos, porque eso sería no solamente muy complejo, sino que de verdad no aportaría demasiado a lo que, como van a ver después, a las cosas que queremos analizar dentro de la termodinámica. Entonces, básicamente, estudiamos por separado cada una de las fases del sistema. Existe el caso existe el caso del sistema como gas, digamos, que es uno de los sistemas que para mí es más interesante. ¿Por qué? Porque en un gas, cuando uno aplica presión, el volumen puede variar de manera bastante fuerte, ¿no? Y lo mismo, si vos varias la temperatura, la presión o el volumen puede variar de manera bastante fuerte. Mientras que en el caso, por ejemplo, de un sólido, es más difícil, o sea, las modificaciones, por ejemplo, de volumen, debido a cambios de temperatura, siempre son bastante pequeñas, relativamente hablando, ¿no? Entonces, es un sistema que es más difícil de estudiar, básicamente. Lo mismo pasa en un líquido. Pero en un gas es bastante más sencillo obtener una ecuación, un modelo de una ecuación de estado. Entonces, hay distintos tipos de modelos. El primer modelo que le voy a mostrar, que no vamos a, solamente le muestro por completitud para que entiendan la complejidad del sistema, es lo que pasa con los gases cerca del punto crítico, se llama. ¿Qué es el punto crítico? Es el punto donde el gas se convierte, empieza lo que se llama la conversión del gas de gas a líquido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en el punto crítico se produce el cambio, a partir del punto crítico no se produce el cambio de líquido a gas. Después, eso no. Entonces, cerca de ese punto, la ecuación de estado depende del gas, o sea, depende del gas que lo tenga, ¿cierto? Y tiene esta forma de acá, ¿cierto? Acá tengo entonces la presión del gas, acá tengo el volumen, esto sería la temperatura, esta es la famosa constante de los gases, constante universal de los gases, y este N, quizá ustedes ya lo conocen, es el número de moles de gas, que se llama, ¿no? Está asociada básicamente a la masa del sistema, ¿no? Bueno, acá en A y B, ¿cierto? Está la información básicamente del tipo de gas. O sea, si yo tengo un gas, por ejemplo CO2, este A y B tienen valores particulares. Ahora, si tengo otro gas, por ejemplo, oxígeno 2, este A y B son diferentes. O sea, dependiendo del gas, el A y B va a tener valores particulares. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante es que sí, dependiendo de lo que llamamos si la densidad del gas, o sea, básicamente es el cociente entre B y N, es muy baja, ¿cierto? Es muy baja. O sea, quiere decir que el volumen que ocupa el gas para una cierta cantidad de moles es muy grande, ¿cierto? Entonces, este volumen B es mucho más grande que este B chiquita acá, ¿sí? Y yo puedo tirar entonces, puedo tirar este. Y lo mismo, A sobre B cuadrado, para B muy grande, va a ser mucho menor que valores de presión en algún rango. Entonces, esto podría tirarlo también. Con lo cual, si el gas tiene baja densidad, ¿cierto? O sea, un volumen muy grande para una cierta cantidad de moles, la ecuación en realidad se convierte en esta de aquí, ¿cierto?
en esta de aquí. O sea, se convierte en P por B menos nRT igual a 0. ¿Sí? ¿Qué tiene esta ecuación? Y bueno, es interesante desde el punto de vista de que me eliminé las constantes que dependían del gas, con lo cual la ecuación ahora es la misma para cualquier gas. La única constante que me queda es R, que es una constante que es la misma para todos los gases, como su nombre indica. Entonces, esta entonces es la ecuación del gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal. ¿Cierto? Que es básicamente un gas que no tiene volumen, donde todas las partículas son puntos, o sea, este B lo tiraste, que representa el volumen del gas, y donde no hay interacción entre las distintas moléculas que forman el gas. Ya A es 0. ¿Está bien? Este modelo es sencillo, pero es interesante, por eso justamente por un comportamiento universal, ¿no? Ahora, obviamente, puede haber casos en los cuales, si uno está cerca del punto crítico, o sea, el punto de donde se empieza a generar la condensación, como se dice, en cerca de ese punto, esta ecuación no va a dar bien, no va a ser buena. O sea, las mediciones que yo haga de los estados de equilibrio termodinámico, si yo hago esta cuenta, no me va a dar 0, básicamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque debería usar esta. ¿Sí? Y dependiendo de cada gas van a aparecer estas constantes que van a ser diferentes. Entonces, si estoy lejos del punto crítico, quizás me convenga esta, y si estoy cerca del punto crítico, quizás me convenga esta. ¿Está bien? Si puedo obviar usar esta, lo haría, digamos, porque es más complicada. O sea, siempre usaríamos la más simple. Bien. Entonces, esta sería la que vamos a usar nosotros, que es la ecuación de estado del gas ideal. Esta existe, pero no la vamos a usar, básicamente, que quiere decir que toda nuestra experiencia, todo nuestro experimento van a estar lejos del punto crítico del sistema, ¿no? Del gas. Bueno, entonces, una vez que determinamos, ahora pensando en gases, podemos pensar cómo controlar los estados de equilibrio termodinámico de, por ejemplo, un gas. Entonces, lo que hacemos nosotros es considerar la situación esta de aquí. Tenemos entonces acá en la zona gris, esto sería un cilindro, ¿cierto? Esto es un cilindro con un cierto área transversal. Este sería un pistón, en realidad esto está acá todo cerrado, o sea, el gas no puede salir por este agujerito, ni por este. Este pistón se puede mover, o sea, yo lo puedo mover, y además puedo variar la presión externa, o sea, la presión externa tiene que ver ponerle con la atmósfera, pero además le puedo meter este pesito, ¿viste? Y con eso tengo una fuerza extra que me aumenta la presión que ejerce este pistón, o sea, este émbolo, sobre el gas. Entonces, con eso puedo ir variando la presión en el gas, ¿está bien? Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer un procedimiento, que es el siguiente. Podría, fijando la presión externa y dejando quieta esta masa, o sea, esta masa siempre la misma, ¿cierto? Podría calentar este gas. O sea, ¿cómo voy a calentar este cilindro? Por ejemplo, lo pongo dentro de un horno, ¿cierto? Un horno especial, y lo que hago es, el horno tiene una perilla para controlar la temperatura. Entonces voy variando la temperatura del horno de manera muy despacito y voy produciendo la transformación, digamos, del sistema que va a estar primero a la temperatura T inicial del horno y después va a ir pasando por distintas temperaturas, ¿cierto? De a poquito hasta que llega al valor TF, ¿cierto? ¿Sí? Lo que voy a observar en este gas, dependiendo del rango de temperatura y todo eso, por supuesto que estemos lejos del punto crítico, es que a medida que aumenta la temperatura del horno, el volumen del gas va a crecer, ¿eh? O sea, va a ir de un volumen inicial, cuando la temperatura TI, a un volumen final, cuando la temperatura es TF. ¿Está bien? Esto fijando, por supuesto, como le dije, la presión externa y el valor de esta masa que está aquí. ¿Sí? Entonces, este procedimiento, obviamente acá, el material que rodea al gas, ¿cierto? Tiene que permitirme transmitir el calor, como se dice, o termalizar el medio externo con el interior, ¿no? O sea, puede ser metálico, por ejemplo, ¿cierto? Siempre y cuando la dilatación del metal no sea suficientemente importante, o podría ser de algún otro material, pero siempre y cuando deje que se produzca el equilibrio térmico entre el gas y el medio externo, ¿no? ¿Está bien?
O sea que el gas no podría estar en una especie de termo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces esta es una forma de hacerlo. Obviamente, ya le digo, este procedimiento lo que va pasando es que como el émbolo siempre está en equilibrio, la presión externa, o sea, la presión que ejerce el medio externo está en equilibrio con la presión del gas. Y como la presión externa es constante, ¿cierto? Porque está la presión atmosférica y está la masa fija, entonces este proceso se puede decir que es a presión constante. ¿Está bien? Y aquí empezamos a poner lo que sería un diagrama. Esta serie de transformación se puede poner en este diagrama, en el cual yo dibujo en el eje Y la presión del gas y en el eje X dibujo el volumen del gas, ¿cierto? Entonces tenía el estado inicial, que tenía un valor de presión, ¿cierto? Que estaba asociado a la presión externa y al peso que le colocaba, y un volumen inicial que estaría marcado aquí. Y que no lo puse porque no manejo tan bien el graficazo. Pero acá iría un B inicial, ¿no? Y después acá voy, en realidad esto está marcado porque en realidad voy realizando muy despacito el procedimiento. Lo que hago es aumento muy poquito la temperatura y dejo que el sistema se equilibre, ¿sí? Una vez que llega al equilibrio del sistema, tengo equilibrio termodinámico y entonces tengo un valor de presión, un valor de temperatura y un volumen un poquito más grande. Y acá está el otro volumen. Entonces este punto representa ese estado de equilibrio. Y hago lo mismo otra vez y tengo otro estado de equilibrio y así sucesivamente hasta que llego al estado final. Si la variación de temperatura que yo voy haciendo en el horno es suficientemente pequeña, este proceso se va a hacer cada vez más continuo. O sea, primero va a ser una serie de puntos, obviamente, y va a llegar un momento que cuando disminuye la cantidad de lo que se llama la variación de temperatura, estos puntos se acercan cada vez más. Entonces, en el límite de la variación de temperatura tendiendo a cero, acá puedo dibujar una línea, en realidad, ¿cierto? Obviamente el proceso tardaría infinito, en principio. Pero bueno, esto es lo que llamo un proceso cuasi-estático. ¿Por qué? Pues se hace de manera muy lenta, ¿cierto? Siempre pasando por una serie de estados de equilibrio. Acá tengo el primer estado de equilibrio, que es el negrito, y al lado, obviamente, al lado, tendría el siguiente, y así sucesivamente, y voy recorriendo esta línea hasta que llego al estado final. Acá le pongo una flecha, indicando, la flecha celeste acá, indicando el sentido del proceso. El proceso va de I a F, y lo dibujo en este diagrama. ¿Está bien? Bueno, como depende de la sustancia, por ejemplo, en este caso estoy pensando en un gas y particularmente podría decir, bueno, supongamos que estamos lejos del punto crítico. Entonces puedo usar la ecuación de un gas ideal, ¿viste? Entonces, ¿cómo sería la relación entre, por ejemplo, el volumen y la temperatura? Porque estamos a presión constante. Entonces, de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal, ¿cierto? Uno sabe que, bueno, despejando que P por V igual a nRT, uno ve que V va a ser igual a nR sobre P por T. Y esto lo agrupé todo junto, básicamente porque el número de moles del gas se mantiene constante durante este proceso y la presión también, ¿no? Y lo único que va variando es que cambia el volumen con la temperatura. Entonces, lo que vemos acá es que para este tipo de proceso hay una relación lineal entre volumen y temperatura. ¿Está bien? ¿Sí? Eso se ve usando la ecuación de estado. ¿Y por qué puedo usar la ecuación de estado? Porque cada punto de este proceso, en realidad, le corresponde la ecuación de estado, a cada estado de equilibrio, ¿no? Al estado I le corresponde la ecuación de estado en ese estado. Y a este punto acá también, y al F también. Entonces puedo usar en todos los puntos, puedo usar esta. Con lo cual, si acá no se ve, porque acá estoy graficando P versus V, pero si graficase otra gráfica de, por ejemplo, B versus T, vería una lineal. ¿Está bien? Bueno, este proceso, entonces, este gráfico, en el diagrama PV que se llama, es el proceso isobárico. ¿Está bien? Es un proceso isobárico. Bueno, ese es un tipo de experimento que podría hacer yo, un tipo de proceso termodinámico. Ya le dije que era un proceso cuasi estático porque se realiza muy lentamente y entonces todos los estados del proceso son estados de equilibrio termodinámico. Yo podría hacer otros procesos, otras manipulaciones, ¿no es cierto?
En este caso, por ejemplo, como ustedes ven, lo que hago acá es ponerle una traba al pistón, al émbolo. Le pongo una traba. Le pongo una traba. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo aumento la temperatura y lo que va a pasar es que no puede haber equilibrio entre el medio externo y el medio interno, porque está la traba, ¿viste? Entonces la traba de alguna manera, si este empieza a presionar sobre el émbolo para subirse, la traba le impide hacerlo. Entonces nunca va a haber equilibrio de la presión externa e interna. Ahora el émbolo, la estructura del émbolo se come todo lo que le da al gas, ¿viste? Porque tiene su estructura fuerte, ¿no? Es un material fuerte, entonces no se extrude, digamos, no se degrada tanto como para que el gas pueda salir y ir para este lado. Entonces, se aguanta la estructura del émbolo, se aguanta la presión interna del gas que empieza a aumentar, ¿viste? Y tenemos una situación donde, en realidad, el émbolo, junto con esta traba, están equilibrando lo que es la presión externa y versus la presión interna, que son diferentes. O sea, es como que este le está tirando hacia afuera y este le tira hacia adentro. Pero este pernito de acá evita que suba. ¿Está bien? En esa circunstancia, el volumen se mantiene constante, obviamente, y lo que va pasando es que en realidad la presión del gas es lo que aumenta a expensas de subir la temperatura. Bueno. Entonces, de vuelta, el proceso se denomina cuasiestático, entonces, si yo lo hago de manera muy lenta, pasando por estados de equilibrio, todos muy cercanos entre sí, ¿cierto? En un límite en el cual todos los estados están al lado uno del otro acá, y se puede dibujar una línea, en el cual el sistema mantiene un volumen, ¿viste? Y la presión pasa de una presión inicial, que en principio es ponerle baja, ponerle que sea la atmosférica, un poquito más, y a medida que calentás, lo que va pasando es que la presión interna aumenta, aumenta, aumenta. ¿Está bien? Entonces, este proceso se llama isocórico y se grafica en el diagrama PV como línea vertical, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, el proceso isobárico era una línea horizontal en el diagrama PV, ¿está bien? Mientras que en el diagrama PV el proceso isocórico es una línea vertical. ¿Sí? Bueno, de vuelta, todos los puntos todos estos puntos son estados de equilibrio termodinámico, por lo tanto, para todos ellos puedo aplicar la ecuación de estado, o sea que para cada punto de esta transformación que se llama, se aplica la ecuación de estado, y bueno, entonces, considerando que en todos esos puntos el volumen es siempre el mismo, la ecuación que describe la línea, ¿cierto? O sea, para cada punto de la línea, en realidad, se puede escribir esta relación. Se puede escribir que la presión es NR sobre V, que es constante, por la temperatura. Bueno, entonces hay una relación lineal entre presión y temperatura, o sea, básicamente aumenta la temperatura y aumenta la presión, y lo que importa acá dependiendo del valor de la inversa del volumen, ¿no? ¿Está bien? Entonces esta es la ecuación de un proceso isocórico. Obviamente esta ecuación acá no aparece como una línea recta porque estamos dibujando presión versus volumen. Entonces como el volumen es constante, acá aparece una línea vertical. Si yo graficase en el diagrama P versus T, otro diagrama que no sea este, entonces ahí sí vería una recta con una cierta pendiente que está asociada al valor del volumen, ¿no? Pero como estamos graficando, o sea, estamos considerando este diagrama donde definimos las variables P y B, entonces vemos la línea vertical. Fíjense que siempre estamos usando diagramas que son de dos variables, por ejemplo P y B, y después decía, bueno, podría ser P y T. ¿Por qué no usamos un sistema tridimensional? Y bueno, si uno dice, bueno, tenemos PV y temperatura. Básicamente por la ecuación de estado. La ecuación de estado dice que con dos variables yo puedo definir perfectamente el estado termodinámico, porque la tercera la puedo sacar de la ecuación de estado, justamente. Entonces no hace falta hacer gráficos en 3D para analizar los procesos de sistemas termodinámicos como gases, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este proceso isocórico, bueno, acá tenemos el caso más general, que sería un proceso isotérmico, ¿viste? Entonces, ¿cómo se podría hacer un proceso isotérmico? Acá no sé si está eso.
No, no está. ¿Cómo se podría hacer un proceso isotérmico? Básicamente, fíjense acá tenemos los valores, acá está el estado inicial, y lo que vas a hacer va a ser, básicamente, empezar a aumentar la presión. Pero, si tenés tu horno, en lugar de tener temperaturas diferentes, va a tener la misma temperatura. ¿Sí? Entonces, a ver, no sé si le va a ayudar mucho, pero le hago acá el dibujito. O sea, puedo partir, por ejemplo, de esto así, tenés acá tu émbolo, y tenés acá, ¿no? Entonces acá tenés un bloque, ¿viste? Y tenés tu presión externa. Bien, entonces esto sería un valor de presión, esto sería PI, digamos. Esto sería, el gas estaría en equilibrio, entonces tendrías PI, tendrías un volumen BI y tendrías una temperatura del horno TI que se va a mantener fija en realidad. ¿Está bien? Entonces empezás, por ejemplo, a meter más masita. O sea, le pones un poquito de masa acá, por ejemplo, una masa más chiquita, un delta de M. ¿Y qué va a pasar? Que la presión va a aumentar, ¿cierto? Entonces, luego de agregado de esa masa, el sistema va a evolucionar a un volumen un poquito menor. Así lo ves acá, así. Entonces, se produce una variación de volumen. Disminuye el volumen porque aumentó la presión. ¿Saben? Acá tengo más masita. Y entonces, la temperatura externa sigue siendo la misma. La presión va a tener un cambio, ¿no? Le pongo así como PF. El volumen va a ser BF. Y la temperatura, espero que esto se equilibre, en algún momento llega a TI. Entonces, cuando esté en esa situación, tengo esto. Ahora, si yo aumento la presión, porque aumenté esta masita, lo que va a pasar es que el volumen disminuye. ¿Está bien? La ecuación de estado decía que el producto de presión por volumen es nRT. ¿Está bien? Entonces acá claramente se ve que si yo fijo T, o sea, si T es T inicial siempre, entonces siempre tiene que producirse que el producto de estas dos tiene que ser lo mismo. ¿Ya? De tal manera de que, por ejemplo, podría decir que P siempre va a ser nRT y esto constante dividido el volumen. ¿Está bien? Esta es la ecuación entonces de un proceso a temperatura constante. Entonces, si vos haces la gráfica de eso, esto sería P, acá sería B, disculpen la prolijidad, pero soy un desastre con esto. Acá tenés el estado inicial, entonces lo que va a ir es una hipérbola esto, ¿no? Depende del valor de temperatura, va a ser una cosa así. Va a estar el estado. ¿Está bien? Este serían entonces los valores de presión y volumen. Inicial, presión inicial. Y este sería el final. Volumen final. Presión final. ¿Está bien? Entonces, bueno, así como lo dice es al revés, disculpen. A ver. En realidad sería al revés, ¿no? Así como lo estoy dibujando. Si aumento la presión, en realidad sería así. Miren. Y entonces este sería... Porque acá en realidad estoy agregando masa. O sea, al agregar masa, si vos agregas masa, lo que va a pasar es que la presión aumenta. Entonces, en realidad la flecha del proceso va así. ¿Ven? ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Voy a tomar como un sí. La falta de respuesta siempre es un sí. Bueno, entonces lo que le estaba mostrando básicamente era eso, ¿no? Que en el caso entonces de un proceso a temperatura constante, acá P es inversamente proporcional a B, porque T es constante. Entonces eso me da el gráfico de una hipérbola que tiene la forma y igual a sobre X. ¿Está bien? Este está al revés porque en realidad acá es como que estaba sacando masita en este ejemplo. Pero es la hipérbola. Bueno, y después acá hay una serie de ejemplos en el cual básicamente consiste en usar la ecuación de estado.
Eso les voy a dejar a ustedes para que lo vean. En todo caso, si ustedes tienen duda con eso, me consulten. Obtener, por ejemplo, se le dan los datos de la ecuación de un gas y se le pide que calculen parámetros, temperatura, por ejemplo, presión o volumen. ¿Está bien? ¿Eso ustedes en química lo habían hecho? ¿En alguna química general? Sí, profe. Está bien, entonces eso están sabiendo. Perfecto. Entonces, algún ejemplo como para que más o menos vean cómo van a usar la ecuación del gas ideal, que ya lo vieron. Entonces, la constante de los gases la pueden usar en el sistema internacional. Acá está en un sistema que es un sistema, no sé cómo llamarlo, químico, disculpen, que es en litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. Digamos 0,082 en litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. Pero bueno, si quieren en el sistema internacional sería 8,31 joules, en lugar de litro atmósfera. Litro atmósfera es una unidad de energía, digamos. Entonces sería 8,31 joules sobre mol grado Kelvin. No sé si está en alguno de estos ejemplos, pero si no, está en el libro que siempre usamos, está ahí. Después hay algo sobre mezcla de gases que también creo que ustedes más o menos entienden, eso ya lo vieron. Sobre el tema de que todos ocupan el mismo volumen y de que entonces la presión es la suma de las presiones de cada uno de los gases y que se puede definir presiones parciales y eso. Está también acá por completitud porque me acuerdo que el año pasado había una tarea de laboratorio que estaba asociada a esto, ¿no? A mezcla de gases. Y bueno, por eso lo había agregado. Y en el último ítem tienen una cuestión. Profe, una Sí, consulta. A cada uno de los procesos que fue enunciando anteriormente, ¿le da el nombre de la ley, digamos, o no hace falta? ¿de qué ley? Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte o la ley de Gay-Lussac. Ah, ok. No, lo que nosotros hacemos, a ver, es un poco una falta de respeto de mi parte no hablar de esa gente bueno, que hizo un montón para poder establecer la ecuación de estado del gas ideal. Pero en realidad quiero reforzar la idea de que lo que importa es la ecuación de estado. O sea, más que nada por eso no menciono la ley de, por ejemplo, casos particulares como una ley, digamos. Pero el tema es el siguiente. El tema de la ley es importante, ¿no es cierto? De la ley de Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte y todo eso. Porque a partir de esas leyes nosotros pudimos sacar esta ecuación. ¿Está bien? O sea, el resultado del análisis de esa gente llevó a esta ecuación que para ahora parece una cosa, Belito, qué fácil. Pero si no hubiera sido por esas mediciones, digamos, nosotros no tendríamos esta relación general que vincula las variables de un sistema termodinámico, en este caso un gas de ideal, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante lo que hicieron ellos, creo que merece mucho, por eso creo que todo el mundo generalmente los menciona, ¿viste? Pero por ahí creo que se pierde un poco la idea de que estamos hablando de la ecuación de estado del gas, a partir de las mediciones de esta gente, ¿no? Entonces, yo considero, por lo menos a mi criterio, que lo que importa es la ecuación de estado del gas ideal. Quizá para deducirla hubiera usado el nombre de esta gente, ponerle, como las mediciones que tuvieron. Y después hablamos de procesos. Fíjate que no estamos hablando de procesos, y a los procesos le ponemos, por ejemplo, el caso de presión constante, le llamamos proceso isobárico, a secas, ¿no? Y para obtener la ecuación, simplemente vamos para atrás. En lugar de hablar de relaciones de medición obtenidas por alguien, hablamos de la ecuación de estado del gas. ¿Viste? Entonces, el proceso isobárico, dada la ecuación de estado del gas ideal, la relación entre B y T es de esta forma. ¿Viste? Ahora, ¿qué pasaría si el gas está cerca del punto crítico? Entonces esta relación no sería válida. ¿Por qué? Porque la ecuación de estado del gas ideal ya no sería válida. Tendríamos que usar la otra ecuación, la ecuación de Van der Waals. Sería siguiendo un proceso isobárico, pero la relación entre volumen y temperatura sería mucho más compleja, digamos. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. No, no sé, para mí, a ver,
Por eso, por prestarle respeto a científicos de mucho valor, nosotros por ahí olvidamos de que en realidad lo que importa acá son la ecuación de estado y no esas leyes particulares, digamos. Por eso parece como que estoy desmereciendo el aporte de esa gente. No es así, sino que simplemente necesito que ustedes entiendan cómo usar, y creo que para el uso lo más importante es conocer la ecuación de estado del gas ideal, desde el punto de vista práctico, digamos. Entonces por eso no menciono relaciones particulares, menciono los procesos, ¿no? ¿Viste? Este es un proceso isobárico, por ejemplo. Después tenés un proceso isocórico y el isotérmico. Entonces en el isotérmico tenés y el gráfico del isotérmico sería una hipérbola. ¿Viste? No hablo de ninguna ley, a pesar de que para deducir la ecuación de estado debería haberla mencionado, por ejemplo. ¿Por qué? Por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, dentro de la obtención de dicha ley. Las menciona esta gente, ¿no? Así que, bueno, perfecto. Entonces, acá en mezcla de gases, que estamos hablando de vuelta, mezcla de gases ideales, tenemos esta idea de que por ahí conviene un poco definir lo que son las presiones parciales y todo eso. Y bueno, acá está un poquito explicado eso, que en realidad lo habrán visto también ustedes, que decía por ahí si en laboratorio ven alguna actividad relacionada. Y por último tienen algo que es un ejemplo de cómo se puede obtener la variación de presión de la atmósfera, o sea, del aire en la atmósfera, a medida que la altura, que nos vamos en altura, digamos, respecto a la superficie de la Tierra, ¿no? Bueno, básicamente, no sé si quiero meterme con ustedes en eso, pero básicamente la idea de esto es usar la ecuación que vimos de la variación de la presión en un medio hidrostático, pero solamente que hay que tener cuidado de que la densidad del aire cambia con la presión, ¿viste? ¿Por qué? Por la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? Básicamente, ¿qué es esto? O sea, si P por B es igual a NRT, entonces P va a ser N sobre B por RT, y N está directamente asociada a la masa del sistema, ¿no es cierto? Entonces yo puedo obtener esto en función de la densidad. La densidad básicamente va a ser el número de moles por el peso molecular dividido la masa. Entonces hay una relación básicamente entre la densidad y... y acá esto, claro, está bien. Y esto iría acá, ¿no? Esto iría acá, entonces ahí vas a tener una relación entre la presión y la densidad. ¿Está bien? ¿Por qué es importante eso? Porque dijimos que en el caso de la variación de la presión con la altura, teníamos que la diferencia de presión estaba asociada a la densidad del fluido por G por la variación de altura. ¿Está bien? Ahora, si la densidad varía con la presión, entonces tengo que tener cuidado con este cambio. Este cambio tiene que ser un cambio infinitesimal. Entonces hago un cambio infinitesimal en la presión y en la altura, y ahí sí puedo usar esta ecuación para el caso de, aunque la densidad sea una función de... ¿Está bien? Por eso hago este delta. Ahora hago el límite y me queda la derivada. Entonces, la derivada de la presión respecto a la altura tiene que ser menos la densidad por G. Y ahí uso, que estoy considerando un gas. Para un gas la densidad entonces va a ser la presión por el peso molecular dividido R y la temperatura del gas. Ahí hay toda una historia, o sea, la temperatura del gas en realidad, a medida que me voy de altura también varía, o sea, no es fija. Pero bueno, acá podemos suponer una temperatura media como un modelo sencillo, y lo que vamos a obtener básicamente es esta ecuación. ¿Está bien? Que se puede resolver. No les quiero abrumar mucho, la ecuación se puede resolver, y la solución de esa ecuación me da esto de aquí, que dice que la presión en realidad varía exponencialmente a medida que me alejo en altura. Lo interesante de esto es que el exponente, digamos, está asociado al peso molecular del gas, que es el aire, a la aceleración de la gravedad y a la temperatura media, si querés, de la atmósfera. Y ahí está R también, por supuesto. Bueno, si uno tiene valores, digamos, de la presión para distintas alturas,
que existen valores tabulados de eso. Entonces, uno usando esos valores podría, por ejemplo, calcular R, podría calcular cuál es la temperatura media, ¿cierto? Podría calcular G teniendo esos valores, los otros, o sea, básicamente puede estudiar las cuestiones de la MOF. De hecho, si uno mide esto, le da esta relación es válida, bastante buena, bastante bien se comporta, a pesar de que este T no es la T que uno considera constante, no es constante, de todas maneras esta ecuación es válida. ¿Está bien? Y bueno, probablemente, no sé si el año pasado Guillermo le había hecho una pregunta en una de las actividades de laboratorio asociada con esto. Por eso nomás yo lo metí, ¿está bien? Para ver si le podía ayudar un poquito con eso. No sé si este año tienen esa actividad, así que si bien a ver, esto es interesante, no sé si no lo usan, creo que no, probablemente no, en el final no le voy a tomar esto de lo que voy, ¿está bien? Bueno, esto entonces es lo que le quería contar por hoy. Si ustedes tienen preguntas respecto de esto o lo que estábamos hablando al principio, por ahí alguno que no estaba, bueno, háganla, si no, bueno, sí, nos veríamos la semana que viene. Voy a parar la grabación.